Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre a sus corazones para que puedan amar al prójimo. Amén. Amigos, qué tremendas y desafortunadas palabras las que estamos viendo de este cardenal, el cual ha declarado que aquellos que no creen en este dogma trinitario son una infección. Estamos viendo los movimientos clarísimos de que la marca de la bestia se aproxima a pasos agigantados. Ahora, nada más miremos lo que está ocurriendo con el COVID-19. Para entrar a un supermercado o al aeropuerto o a una terminal de buses, te tienen que tomar la temperatura. Y si no permites que te tomen la temperatura, entonces no te dejan entrar a comprar. Es tremendo, amigos. Es una clara señal que así como hoy te están exigiendo para entrar a un supermercado el ser escaneado sin tu permiso, de una forma obligatoria y forzada, sin que tú siquiera estés enfermo, pero aún ni siquiera la Constitución, ni siquiera es legal que hagan esto, porque los exámenes deben ser realizados por médicos, no por empresas multinacionales dueñas de cientos de supermercados. Sin embargo, amigos, ¿qué es lo que estamos viendo? O te dejas tomar la temperatura o no te dejan entrar a sus supermercados. ¿Y quién puede saber si esos equipos están calibrados adecuadamente o no? ¿Acaso esos supermercados son hospitales? No, amigos. Así que lo que estamos viendo es claramente la muestra de que estamos muy cerca de la marca de la bestia, en donde asimismo pronto se requerirá que confesemos nuestra religión o que aceptemos los dogmas de los imperios religiosos, o no nos van a dejar entrar a un supermercado. Si tus creencias no están de acuerdo con las creencias de los imperios religiosos, no podrás entrar ni a supermercados, ni a aeropuertos, ni terminales de buses, y lo que es peor aún, ni a tu cuenta bancaria. Por tanto, no podrás comprar ni vender. Y sabemos que los gobiernos son dominados por un poder religioso llamado masonería eclesiástica, a través del cual el Vaticano lo controla todo. ¿Entiende cómo esto está ligado? En la Biblia, por ejemplo, si tú pecabas de una manera demasiado ofensiva a Dios, en el Antiguo Testamento, lo que te sobrevenía por haber pecado de una manera tan ofensiva era una infección llamada lepra. Lo que vemos hoy en día es que las personas, aunque ya no se enferman de lepra, se pueden enfermar de muchas otras cosas, porque el que está enfermo es porque de alguna manera hizo algún pecado. Y ahora esa enfermedad es la manifestación física de la enfermedad espiritual. De esta manera vemos hoy en día a una sociedad enferma con una infección virulenta llamada COVID-19. ¿Y qué ocurre? Cuando los imperios religiosos declaran que esta enfermedad de COVID-19 es en realidad el producto o la consecuencia de no obedecer los dogmas de estos imperios religiosos. Por esto, este cardenal católico llamado Bo o apellidado Bo ha dicho que más que COVID, una mentalidad antitrinitaria está destruyendo a la humanidad. Así que, amigos, el cardenal básicamente está declarando lo mismo que estaba declarado en la ley levítica, que aquellos que desobedecen a Dios, luego que les viene enfermedad. Pero ahora el cardenal dice que aquellos que desobedecen al Papa, es decir, al dogma trinitario que declaró el Papa mediante una bula papal, ahora esos son los que están enfermos
y que esa enfermedad es aún peor que el COVID. Luego dice, no es el COVID lo que está destruyendo a la humanidad, es la tendencia antitrinitaria lo que ha infectado a la familia, el país y el mundo. Así que este cardenal compara a la doctrina erróneamente llamada antitrinitaria a una infección. ¿Entiendes lo que esto significa, amigos? ¿Entiendes que nuestros gobernantes obedecen a estos imperios religiosos y este cardenal dice que el que es antitrinitario tiene una infección peor que la del COVID, que destruye a la familia, al país y al mundo? Es terrible, amigos, por supuesto. Si hoy en día los estados están fumigando a las personas contra esta supuesta infección del COVID, no están muy lejos los días en que pronto van a fumigar a los que no creen en el dogma trinitario. Luego, de la misma manera, si entendemos que lo que ocurre con el COVID no es que se le haya ocurrido a los gobernantes. Si fuera así, un país hiciera una cosa y otro país hiciera otra. Pero es obvio que todos los países hacen lo mismo. Cada gobernante hace exactamente lo mismo que un gobernante al otro lado del mundo. Por lo cual es apenas obvio que esto se debe a la mano oculta de la masonería eclesiástica. Y es algo claramente palpable porque muchas cosas que ocurren con el COVID literalmente no tienen ningún tipo de lógica. ¿De qué sirve que le tomen a una persona la temperatura a la entrada de su trabajo muy temprano en la mañana? He conocido centenares de personas que entran divinamente a su trabajo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana tienen una temperatura de 45 grados centígrados de fiebre. Claro que tú puedes entrar sin fiebre perfectamente a tu trabajo y en el transcurso del día puedes desarrollar la fiebre. ¿Quién puede saber a qué hora le va a dar fiebre a un ser humano? ¿Acaso es solo cuando se levanta muy de mañana una persona cuando le da fiebre? Luego, para colmo, ellos mismos confiesan que alguien puede tener COVID y no presentar síntomas. Entonces, ¿para qué pepinos le miden la fiebre a la gente? Luego dicen, algo tenemos que hacer, es que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero algo hay que hacer. No, amigos, no. Son cosas sin lógica. Estos supuestos científicos no tienen lógica en su cabeza. Por supuesto que lo que vemos claramente es que no se busca combatir ninguna enfermedad, sino que se busca establecer un nuevo orden, a lo que ahora los gobernantes han llamado la nueva normalidad. Yo por mi parte, declaro, como siempre lo he dicho ya, cualquier ley que impongan los gobiernos debemos obedecerla. Si ellos pretenden que todos salgamos de camiseta roja a la calle, pues está bien, estoy de acuerdo perfectamente, pongámonos todos una camiseta roja y salgamos todos de rojo a la calle, no tengo problema, porque así somos los cristianos, estamos de acuerdo con la ley y el orden. El problema viene cuando nuestros queridos gobernantes, dominados por los imperios religiosos, de repente dejan de decretar leyes estatales para ahora decretar leyes religiosas, así como hizo el emperador Justiniano cuando se le dio por decretar una ley donde el Papa de Roma era el líder máximo de todas las iglesias. Y ahora, amigos, ¿por qué un gobernante quisiera instaurar en el país una ley religiosa? Y bueno, ya estás leyendo lo que dice el cardenal. Es que para estos imperios religiosos, el estado de la sociedad se debe a una infección peor que el COVID. Es esta infección en la cual algunas personas son antitrinitarios. Y bueno, quiero que entiendas que cuando estos cardenales hablan, quiere decir que están dando una orden. No es que ellos como que están diciendo algo y como que lo están comentando, no. Están mandando una orden clara, amigos. A medida que veamos
el colapso de nuestras sociedades debido al pecado, es decir, precisamente por ser desobedientes a la ley de Dios. Claro que viene un colapso a la sociedad. ¿Y qué ocurrirá? Y por supuesto, como es un problema moral, requiere una solución moral. Pero de repente, de nuevo vemos la genialidad del ser humano, porque el ser humano es un genio, pero de pacotilla. ¿Y qué es lo que hará? Van a implementar como solución precisamente aquello que está causando el problema. Son genios. Es por esto que no me extrañaría que el mismo test que pretende verificar si alguien tiene COVID es el mismo que infecta a las personas de COVID. Porque así está el ser humano en el fin del mundo, tratando de solucionar el problema con la misma causa del problema. Es así. El problema del colapso de nuestra sociedad y de la familia se debe específicamente a la violación de los mandamientos de Dios, entre ellos el primer mandamiento, el cual no dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no dice el primer mandamiento. Decir eso es mentira, y eso lo dice la Iglesia Católica, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Es mentira. Y vemos a una iglesia supuestamente cristiana diciendo mentira. El primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ellos son los primeros en señalar que hay una enfermedad en la sociedad. Y yo pienso que es cierto, es una enfermedad moral. ¿Y quiénes son los que están enfermos? Infortunadamente, son las iglesias cristianas. ¿Y quiénes son los causantes de esta enfermedad moral en la sociedad? Es la iglesia cristiana. Ahí vemos que son leprosos tratando de sanar al sano. Es tremendo. Luego entendamos este primer mandamiento, porque Dios estipuló este primer mandamiento en el Viejo Testamento. Y si tú me encuentras en el Viejo Testamento un solo versículo que confirme al Dios Trinitario, yo voy a borrar todos mis videos y voy a cerrar mi canal. A ver, ¿dónde está en el Viejo Testamento el tal Dios Trinitario? No aparece por ningún lado. Entonces ponga mucha atención. Hoy en día la infección que aqueja al mundo es el COVID. Mañana será lo que el cardenal ha llamado erróneamente los antitrinitarios. Porque para el imperio religioso, el ser antitrinitario es un virus peor que el COVID. Entiendan, amigos, siempre el enemigo de Dios culpa al pueblo de Dios de pecados que no está cometiendo el pueblo de Dios, pero sí está cometiendo el enemigo de Dios. Eso mismo ocurrió con Jesús. Ocurrirá de nuevo en el fin de los tiempos. Los fariseos acusaron a Jesús por violar el sábado y resulta que eran los fariseos los que violaban el sábado. Y Jesús nunca violó el sábado. Pongan atención, porque de repente este cardenal está insertando una idea muy extraña, que aquel que no cree en el dogma trinitario es antitrinitario. Qué curioso, porque en realidad el que cree en el dogma trinitario es anticristo. Entonces entendamos esto como de repente ellos son anticristo y ahora han pasado a llamarnos a nosotros antitrinitarios. Es tremendo, amigos, cuando en realidad ellos son anticristo. Es tremendo. Leamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que pon atención cuando el apóstol Juan te está dando la receta clara para reconocer quién es anticristo. Claramente te está diciendo, este es el anticristo. ¿Quién es? El que niega al Padre y al Hijo. Y si ustedes han seguido mi canal, saben que en el cielo hay dos poderes, el Padre y el Hijo. Así que por la gracia de Dios, nosotros no negamos ni al Padre ni al Hijo. Y le damos gracias a Dios por eso. Y sabemos que en el cielo no hay tres dioses.
y tampoco hay un solo Dios, sino que hay dos dioses, el Padre y el Hijo. Amén. Porque no negamos al Padre ni al Hijo. Luego, si hay una doctrina que niegue al Padre y al Hijo, es la Trinidad. Porque para la Trinidad, Jesús no es realmente Hijo de Dios, sino que es el único Dios. Es decir, que entonces Jesús no es Hijo. Porque ¿cómo puede Él mismo engendrarse a sí mismo? Y aún ni siquiera sería Padre. Luego, aún el Padre tampoco pudo engendrar un Hijo, porque es el único Dios que existe. Entonces, amigos, la Trinidad niega al Padre y al Hijo. Es apenas obvio. Y luego, la encíclica Laudato Si nos dice y nos declara escuetamente que la Trinidad es una marca. Y ya hemos hablado de la marca de la bestia, que tiene que ver con la adoración. No es un chip, amigos, tiene que ver con la adoración. Y la Trinidad es una marca. Por tanto, sabemos que la Trinidad está relacionada con la marca de la bestia. Y hoy vemos ya el inicio de esto. Aquellos que son anticristo nos llaman antitrinitarios, recontra mega plop, cuando ellos son anticristo. Pero para el trinitario, Dios es un pulpo con tres brazos. Un brazo es el Padre, otro el Hijo y el otro el Espíritu Santo. Pero aún es el mismo Dios. Para el trinitario, Dios es un actor de novela que se disfraza según el papel que más le convenga. Unas veces es padre, otras hijo, otras se disfraza de palomita, que puede ser domada por el pastor según le convenga. Para el trinitario, Dios es una negación ambulante. Para el trinitario, Dios es uno y es tres al mismo tiempo. Para el trinitario, Dios no son tres dioses y tampoco es un Dios. La Trinidad es una doctrina que básicamente pone tres géneros encima de Dios. Es tremendo. Aún hoy en la tierra hay seres humanos que quieren tener dos géneros en un solo humano. Un hombre, dos géneros. La Trinidad le pone a Dios tres géneros. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es un dogma que nadie puede entender y por tal motivo debe creerse al pie de la letra. Aquel que se atreva a pensar da señales de que está infectado con un virus peor que el COVID y debe ser fumigado con hipoclorito de sodio en los ojos. Sin embargo, amigos, leamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Por tanto, ¿a cuántos seres estamos contando en esta escena? A Dios, el Padre que está sentado en su trono, y al Cordero, el Hijo. Ahora, si tú sabes contar, yo cuento dos, yo no cuento uno, tampoco cuento a tres, cuento a Dios y cuento al Cordero. Así que, amigos, del Cordero sale un río, y este río es el Espíritu de Jesús. Y yo doy prueba de todo lo que digo, porque yo no soy dogmático, que pretendo que me crean nada más porque yo lo digo. Leamos en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Indudable, amigos, el río nos simboliza el Espíritu del Padre fluyendo a través del Espíritu del Hijo, pero en perfecta unión espiritual. Porque así como no hay dos ríos, sino uno solo, vemos el Espíritu del Padre fluyendo a través del Espíritu del Hijo en perfecta unión, en un agua pura y cristalina. Y esto no es prueba de que exista otro ser, ni otra persona, ni otra manifestación, porque sabemos que el Padre es Espíritu, y asimismo busca que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo cual el que bebe de este río que fluye del cielo tiene vida eterna,
Pero los hombres andan localizando ríos mundanos para ir y bautizarse en ellos. Pero Jesús nos declara que este río desciende del cielo, y si queremos tener vida eterna tenemos que beber de ese río que es Jesús. Y de nuevo Jesús le dice a los fariseos cuál es la fórmula para creer en Jesús. Leamos en el capítulo 5, versículo 46 al 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Amigos, Moisés escribió la Torá, y en la Torá no aparece el Dios Trinitario por ningún lado. Pero sí aparece Jesús revelado como ese río de agua que da vida eterna para siempre. Por esto Jesús fue al Jordán a bautizarse. No porque él tuviera que ser bautizado, sino para mostrarnos el camino y que se cumpliera la profecía. Pongan atención, amigos. Jesús fue bautizado en el Jordán, recibiendo ese río de agua viva que descendió del cielo. ¿Y saben ustedes qué significa la palabra Jordán? Significa descender. Luego, Jesús, ahora como hijo de hombre aquí en la tierra, como ser humano, recibió ese río de agua viva que sale del trono del Padre. Así que, ¿qué fue lo que descendió del cielo? Descendió ese Jordán celestial, es decir, el Espíritu del Padre, el cual entró a Jesús, tal y como ahora sucede en el cielo, amigos. Así que no ocurrió nada distinto a lo que ya está declarado en la Biblia. ¿Y qué fue lo que descendió del cielo? El Espíritu del Padre, es decir, el Padre mismo descendió a Jesús para cumplirse la escritura que dijo en Éxodo capítulo 29 versículo 45: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Amén. El Padre y el Hijo en perfecta unión espiritual. Asimismo, su verdadera iglesia se prepara para entrar en esa unión perfecta con el Padre y el Hijo. ¿Y cómo ocurre esta unión? Nosotros nos unimos con Jesús y al hacer eso quedamos unidos al Padre. Pero no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús. Por lo cual, ese Espíritu Santo que queremos es el Espíritu de Jesús, amigos. Leamos en Juan capítulo 17 versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y yo no cuento 3 dioses ni tampoco cuento uno, amigos. Cuento al Padre y cuento al Hijo. Y si la iglesia quiere tener unidad con el Padre, que es lo que todos queremos, tenemos que unirnos con el Hijo. ¿Y dónde aparece ese tercer Dios llamado Espíritu Santo en esta ecuación? Yo no lo veo por ningún lado. Leamos en el versículo 21 del mismo capítulo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces no hay 3 dioses, yo cuento 2, tampoco hay uno solo. Así que nuestro Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, y no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús. Es a través de Jesús que corre ese Espíritu, ese río de agua viva. Si entendemos, amigos, que es del Hijo que está emanando esa agua viva, entendemos que esta agua viva es de la que tenemos que beber. Es decir, si queremos beber del Espíritu del Padre, tenemos que beber del Espíritu del Hijo. Este es el río de agua viva que desciende del cielo, y todos los que beban de este río beberán agua viva y sanarán no solo su espíritu, sino su cuerpo del pecado y de toda enfermedad. Y luego, amigos, de que hemos sido sanados, resulta
que los imperios religiosos aquí en la tierra nos declararán enfermos de una grave infección. Son antitrinitarios, declara el cardenal. Es una infección peor que el COVID. Sin embargo, recordamos que cuando un hombre llamado Naamán estaba enfermo de lepra, se bañó en el río Jordán y su lepra fue sanada. De nuevo, declaramos entonces que Jordán significa descender. El río de agua viva que desciende del cielo y que purifica y limpia de toda enfermedad a los seres humanos es el Espíritu de Jesús. No es un solo Dios ni son tres dioses. Él es el verdadero Jordán. Por esto los apóstoles bautizaban en el río Jordán, pero Jesús no bautizaba en el río Jordán. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un mejor bautismo para todos. Él mismo es el río Jordán. Por esto Jesús dijo en Mateo capítulo 3 versículo 11: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Jesús es nuestro Espíritu Santo. Jesús es el río de agua viva que emana del cielo. Por esto leemos en Juan capítulo 3 versículo 5: De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entendamos, el agua y el Espíritu aquí son puestos en una misma balanza, porque ya no hablamos del agua terrenal. Esa está corrupta, contaminada e infectada. Pero ahora hablamos del agua celestial, de este río que baja del cielo. Ese río es el Espíritu Santo, es decir, es Jesús, el cual, amigos, recordemos, cuando un soldado romano clavó una lanza en el costado de Jesús, ¿qué salió? Salió agua. Leamos en Juan capítulo 19 versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. De esto profetizó Moisés cuando hirió la roca en el desierto. ¿Y qué salió de ella? Salió un río de agua viva. Leamos en Éxodos capítulo 17 versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña, sobre la roca en Horeb. Golpearás la roca y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, amigos, es terrible cuando estos imperios religiosos tratan de evitar que lleguemos a este río a beber el agua viva, llevándonos a un falso Dios que no tiene coherencia, que no está por ningún lado en la Biblia. Lo que hacen no es más que alejarnos de ese río de agua viva para que no podamos beber esta agua que nos lleva a la vida eterna. Por lo cual, amigos, el que cree en ese dogma trinitario, declarando que en el cielo hay un solo Dios, y obviamente está negando al Hijo. Y si niega al Hijo, ¿cómo puede ir a beber agua del río que sale precisamente del Hijo? Si lo está negando. Y por otro lado, aquellos que declaran que son tres dioses en el cielo, separados uno del otro, no como lo dice la Trinidad Católica, sino hablando de tres dioses, esos, aunque no niegan a Jesús, sí tienen un tercer Dios falso, al que llaman supuestamente Espíritu Santo. Ellos están violando aún el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero aún pienso que esos últimos puede que tengan más chance de ser limpiados, porque ellos no están negando al Hijo, solo que tienen un error, y no le están dando la gloria al Padre ni al Hijo, sino que están poniendo un tercer Dios para que reciba la gloria también. Pienso que es el mismo error que cometió Moisés cuando él hirió la roca con su vara y no le dio la gloria al Hijo. Amigos, por esto tenemos que entender y darle gracias a Dios de que nosotros no tenemos ese error, y porque todo pecado tiene su consecuencia. Como les he explicado,
Cada pecado que cometemos tiene una consecuencia en nuestra vida, aun y cuando nos salvemos. Por lo tanto, amigos, qué bueno que no negamos a Jesús, qué bueno que estamos bebiendo del río de agua viva y sabemos que somos limpiados de toda enfermedad y de toda infección. Pero, de nuevo, ¿qué harán aquellos que declaran que en el cielo hay un solo Dios manifestado en 3 personas? Esos que niegan a Jesús y que por tanto niegan al Padre. Ellos evitan que nosotros bebamos del río de agua viva y que seamos bautizados en el Jordán celestial. Recordemos cómo los israelitas pasaban por el Jordán constantemente. Primero Jacob lo cruzó con toda su familia, luego José lo pasó con todo el pueblo de Israel y también llevaban cargando el arca, dentro de la cual estaban las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Asimismo, entonces esto se repite en el fin del mundo, cuando se derrama el Jordán celestial del cielo y hay un pueblo que va cargando esa arca de los 10 mandamientos. Pero por otro lado, las supuestas iglesias cristianas, los imperios religiosos, ni quieren cruzar el Jordán celestial porque niegan a Jesús y tampoco quieren cargar el arca del pacto. Por esto vemos, amigos, que estas iglesias pseudo cristianas están despojadas de la salvación. Y aunque así como Dios en su misericordia sanó a Naamán, que era sirio, no era israelita, asimismo Dios va a sanar los pecados de muchos. Pero hay del que niega a Jesús, porque ese cómo puede ir y bañarse en el Jordán espiritual para ser sanado. Ese sí que no puede ser sanado, amigos. Por lo cual entendamos este terrible error de negar al Padre y al Hijo con esta doctrina trinitaria. Porque, amigos, la iglesia que se salva en el fin de los tiempos es la que no tiene mentira en su boca. Y sabemos que estamos en el fin de los tiempos. Asimismo, sabemos que es imposible que aquellos que beben del río de agua viva estén infectados con la mentira o con el pecado, menos por ninguna enfermedad mundana. Pero he aquí el embate del enemigo. Para ellos nosotros somos la enfermedad, nosotros somos la infección. Por eso es que andan tomándonos la temperatura, para ir adoctrinándonos. Pronto van a dar el siguiente paso. La infección ya no es solo física, sino también espiritual. Pronto lo van a decir, amigos. Y es así como el virus pasó de estar en el aire a estar en el ser humano. Por esto ahora persiguen a la persona. La revisan, aun y si está sana. ¿Qué lógica tiene eso? Esta es la gran ironía, que ellos son los que están enfermos. El enfermo tratando de curar al doctor. Es ilógico, amigos. ¿Y por qué digo que el enfermo trata de curar al doctor? Porque los que beben de ese río de agua viva son los doctores, son los que pueden curar a los enfermos. Pero resulta que los doctores de la tierra, los que supuestamente están sanos, esos son los que más enfermos están, amigos. Recordemos las palabras de Jesús: y el que cree en mí, de su vientre brotarán ríos de agua viva. Por esto, nosotros no creemos en la Trinidad. Para nosotros Jesús no es una manifestación. No, para nosotros Jesús es el Hijo literal de Dios, sin principio ni fin, el Alfa y el Omega, eterno, amigos. Y por esto sabemos que estamos bebiendo del río de agua viva. Todo el que bebe de ese río tiene agua en su vientre para darle a los sedientos. Porque ¿qué es lo que brota del vientre, amigos? ¿Acaso las personas andan con una llave metida en su ombligo para que alguien la abra y salga agua de esa llave? No. El agua que brota del vientre es el Espíritu Santo, que es el río de agua viva, que es la palabra. Leamos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
¿Qué es lo que brota del vientre? La palabra, amigos. ¿Y dónde está la palabra? En el vientre. Por esto, amigos, entendemos que es la palabra la que fluye primero del Padre y pasa por el Hijo. Esta palabra es este río que desciende del cielo, puro y cristalino, amigos. Y el que escucha esta palabra es sanado de toda lepra y de toda enfermedad. Por esto el profeta, cuando se acercó a la casa de una viuda en Sarepta, lo primero que le preguntó fue: dame agua. ¿Sería que esa viuda tendría agua? Sí tenía agua, amigos. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Y se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. La viuda tenía agua, amigos, tenía la palabra. Pero ¿qué harán estos imperios religiosos hipócritas que viven a punta de los impuestos del Estado, porque ni siquiera los diezmos les son suficientes? Van a prohibir que la palabra sea predicada, es decir, que tratarán de impedir que el río Jordán, el río celestial, descienda del cielo a los hombres. Van a tratar de cerrar la llave del agua para que millones mueran de sed, y aún prohibirán, declarando que todo aquel que beba del río verdadero está enfermo e infectado con un virus mortal y es causante de que la sociedad y la familia estén enfermas, cuando en realidad ellos son los causantes. Amigos, recordemos que ellos mismos decretaron que sus iglesias debían cerrarse por la enfermedad del COVID. Llamaron a los gobernadores y les dieron la orden para que mandaran a cerrar todas las iglesias cristianas. Asimismo, recordemos que tiene toda la lógica, porque en esas iglesias no fluye el río de agua viva, no hay sanidad, sino que fluyen aguas amargas. Son iglesias desiertas, nadie va a ellas. Por eso es que pretenden, a través de una revolución y de un colapso de la sociedad, hacer que el gobernante declare un decreto por medio del cual las personas sean obligadas a ir a una iglesia para adorar a su Dios trinitario. Es tremendo, amigos. Es decir, básicamente por decreto de Estado te van a impedir que tú puedas ser bautizado con el río de agua viva. Pero recordemos, amigos, que este Jordán celestial que sale del trono del Padre y pasa por el Cordero, de este río sí bebe la verdadera iglesia de Cristo, y del vientre de esa verdadera iglesia sale agua para irrigar toda la tierra. Esta es la verdadera iglesia, de la cual no hacen parte los imperios religiosos, los cuales nosotros los reconocemos por su riqueza, pero también por su doctrina principalmente, porque su doctrina es agua amarga. ¿Y cuál es su doctrina? La Trinidad. Ellos nos llaman antitrinitarios cuando ellos son anticristos. ¿Quién tendrá la razón entonces? Uno de los dos la ha de tener, ¿verdad? ¿Y a quién escogerá el mundo? ¿A Jesús o a Barrabás? Pronto se viene la decisión. O eres antitrinitario o eres anticristo, pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. La ironía no tiene límites en un mundo enfermo. El mundo odia a los que tienen el agua viva, la cual les da sanidad. Plop. Mientras tanto, el Papa Francisco anda muy preocupado porque los ríos del mundo están sucios y contaminados, pero desprecia el río celestial, el Jordán que sale del trono de Dios, pasando por el Cordero, el cual es puro y cristalino. Nadie puede contaminarlo. Aunque han tratado de arrojarle sucio, el sucio no le entra. El que bebe de ese río siempre bebe agua pura y limpia, y jamás tiene sed. La Iglesia Católica se preocupa por el agua mundana porque no conoce el don de Dios. Leamos en Juan capítulo 4 versículo 10. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?
tú le pedirías y él te daría agua viva. Yo creo que este cardenal no conoce el don de Dios, porque él tal vez debería estar pidiendo antes de dar, porque él no tiene agua para dar. Amigos, la iglesia supuestamente cristiana no conoce el don de Dios. Y luego leemos en el versículo 14 del mismo capítulo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amigos, no solo el que llega a esta fuente de agua viva no tendrá jamás sed, sino que estará limpio de pecado. Pero los imperios religiosos, hablando a través del Estado, dicen: lávense las manos, lávense la ropa, para que no se enfermen de COVID. Báñate cuando llegues de la calle, plop, y resulta que el agua está infectada también, está contaminada. Es que el agua de los acueductos, al fin y al cabo, es agua reciclada. Oh no, amigos, pero el agua del cielo es pura, limpia. Esa sí sana verdaderamente, tanto físicamente como espiritualmente. Este es el río de agua viva que sale de nuestro Señor Jesús. Por esto leemos en Isaías capítulo 43 versículo 20: me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. Y sabemos qué es lo que viene, amigos, en el fin del mundo: una gran sequía, porque rechazaron beber del verdadero río de agua viva. Prefirieron bañarse y beber en ríos de aguas amargas. Luego, quédense con las aguas amargas, pues. Lo peor es que se irán haciendo más y más amargas conforme pasa el tiempo, hasta que se vuelvan sangre. Es desafortunado, amigos, lo que ocurre con estos imperios pseudo cristianos, que con una boca dicen una cosa y con el pie hacen otra. Son un pueblo rebelde, un pueblo cabeza dura. Adoran al mismo que los destruye. Qué lamentable, amigos. Hasta pronto.